Buenas noches, mi nombre es Pablo Peña, estudiante de Derecho de la Universidad UTP. Ahora voy a mencionar el proyecto EduVision Perú. ¿Qué es EduVision Perú? Es un sistema de formación de materiales inclusivos para personas con discapacidad visual. Este proyecto tiene como propósito promover la inclusión de personas con discapacidad visual en el ámbito educativo. Según los registros del Instituto Nacional de Estadísticas, el INEI, aproximadamente 600.000 peruanos presentan alguna discapacidad visual. Y el CONADIS ha señalado que las personas con discapacidad enfrentan barreras relacionadas justamente con la formación académica. Entre las barreras encontradas con respecto a la inclusión de personas con discapacidad, vemos de que la educación en verdad ciertamente es un derecho fundamental que debe garantizarse en condiciones de igualdad para todas las personas, sin importar su condición o discapacidad. En el Perú existe un marco normativo que promueve la educación inclusiva. Sin embargo, su implementación aún presenta desafíos importantes para los estudiantes con discapacidad visual. Entre las brechas o barreras encontradas a través de mapas de simpatía y puntos de dolor, hemos visto de que los materiales educativos no son los importantes, o mejor dicho, no son los adecuados para personas con discapacidad visual, ya que muchos materiales educativos de universidades están puestos en textos, PDFs, Words y materiales que no son audibles, que no pueden ser presenciados por personas con discapacidad visual. En el caso también vemos el tema del transporte, ya que personas con discapacidad visual es un poco difícil que puedan ir directamente a la universidad, pero esto se solucionó con la participación o la educación virtual. Pero esto a su vez llegó a otra brecha, que era la brecha digital. Muchas personas con discapacidad visual era muy difícil poder tener acceso a esta información. Por eso he puesto aquí también el acceso a la información, ya que no existe ahora un sistema por el cual las personas con discapacidad puedan interactuar de forma más adecuada. Teniendo en cuenta estas brechas, nuestra propuesta es la creación de una página web donde se pueda colgar todo tipo de material digital, sea texto o imágenes, y transformarlo en un material audiovisual que sea inclusivo para personas con discapacidad visual. Con un sistema de inteligencia artificial que es capaz de reconocer imágenes y textos, se pueden integrar a los recopilatorios de las webs académicas y tener los materiales educativos audiovisuales. De esta manera, las personas con discapacidad visual pueden tener acceso no solo al texto, sino también a las imágenes de forma transcrita, de manera audible. Por lo tanto, hemos visto también de que existen estas herramientas, como en el caso de ChatGTP de OpenAI o Gemini de Google y por último Cloud. Por lo tanto, tenemos que entender de que ciertamente existe la jurisprudencia para poder integrar a personas con discapacidad visual. Por lo tanto, tenemos que entender de que los derechos de las personas son justamente los derechos también de personas con discapacidad visual, y esto se incluye en el sistema académico. Por lo tanto, los objetivos a lograr con respecto a esta medida o a este proyecto podemos verlo a través de una data. Primero, 600.000 personas presentan discapacidad visual según el INEI. De esas 600.000 personas, hemos visto que según los reportes del INEI con UNICEF Perú, el 6% de esas personas con discapacidad accedería a la educación superior. Pero de ese 6% de masa de personas que tienen discapacidad, solamente el 46% son estudiantes con discapacidad visual. Eso lo hemos visto a través del observatorio del CONADIS, que ha recopilado información de universidades licenciadas y justamente encontró que solamente el 46% de todo ese margen son estudiantes con discapacidad visual. A través de este proyecto queremos lograr duplicar este número, este porcentaje a través de un año, basados justamente en las cifras que hemos visto a través de las instituciones competentes. De esa manera nosotros deseamos a través de este proyecto de que todas las personas puedan tener una oportunidad digna con respecto a la educación y el Perú sea un país más inclusivo. Muchas gracias.